Soy de Guerrero. Soy guerrero. Y digo que soy porque vengo de esta tierra que más se conocía por sus atardeceres, su bahía, sus héroes, Juan Álvarez, Vicente Guerrero. A donde voy me preguntan qué es Guerrero, qué pasa en Guerrero. Tratar de explicarlo debería ser tan simple como describir un atardecer, o tan complejo como la forma de una ola. Nada, nada simple. Pues por lo mismo que ha venido sucediendo, ¿no? Lo que es la extorsión, la venta de droga, el cobrar el derecho a piso, varias situaciones pues que tienen aquí a la gente con los pelos de punta. Ya ves ahorita lo que pasó. Este es un kinder. Ahorita hay actividad, yo pensé que no había actividad aquí, pero lo que veo sí hay. Aquí es un kinder de la colonia Libertadores. La Emiliano Zapata está a un costado. Aquí los padres de familia ya vienen a dejar sus infantes. Ahí están los guachos. Aquí sí hay. Aquí sí hay guardia. ¿Habrá forma de contactar a la directora? Voy a ver ahorita. ¿Sí? Sale. Voy a ver si está. Órale, va. Que vienen a ver la problemática actual de la educación. Sí, pero o sea, independientemente de eso, debieron haber entrado primero con nosotros, con la encargada. Sí, por eso pedimos hablar con la directora. Sí, pero ahorita Ahorita ya grabaron y asustaron a todos los padres. Así no se Ellos hacen fueron, las cosas. nosotros ni siquiera sabíamos de nada. Y si ustedes hubieran entrado, ¿saben quién es la encargada? De hecho, mandé a avisar a una persona que es conocida, a Laura, no sé por ahí. No, sí, pero como se adelantaron, ya no los vi. Yo estaba allá. Ahorita tú acabas de decir que a mí me pediste permiso si yo no soy la dueña del No, kinder. le dije que le dijeras a la directora. Pero yo te dije, espérame, voy a hablar con la directora. Sí, pues yo estaba sentado allá en mi carro. Espantada. Sí. Ahora dice la mesa que me pediste permiso a mí si yo no soy la directora ni la No, dueña. le dije a Laura que le avisara a la doctora que estaba aquí. De eso no sabíamos y ahorita los mismos padres fueron los que entraron. Ah, porque ok. de por sí usted sabe lo que Sí. estamos La viviendo situación ahorita. está difícil. Sí, de hecho, eso viene. Más que ahorita. ¿Qué onda? El miedo, el temor, la zozobra de lo que está pasando, que aunque ahorita no ha habido nada, pero pues simplemente creo que le temen más a una cámara que a un arma, por lo que veo. Digo, porque pues ya aquí es cotidiano ver a los soldados custodiando las escuelas. Actualmente Guerrero se encuentra sumergido en 3 guerras. Está por un lado la vieja guerra sucia, que sigue ahí. Simplemente decir que la esposa de Lucio Cabañas fue ejecutada en la calle 2011, eso nos da una idea, una sensación muy clara de que esta guerra sucia sigue siendo una guerra presente en Guerrero. Es un odio, es un encono que hay de familias. Los Figueroa contra los Cabañas y los Cabañas contra los Figueroa, los EPR, ERPI, sus diferentes derivaciones. Guerrero tiene una herida de la guerra sucia que no cierra y no cicatriza porque sigue ahí. El sistema político mexicano está formado por doctores en honoris causa de la impunidad. Tienen doctorados en simulación. Y yo no he visto ningún sistema en donde los engranajes de la impunidad funcionen con tanta efectividad. Por eso yo siempre digo que la delincuencia organizada más organizada de México es la política. Por otro lado tenemos la guerra a grandes ligas, la guerra de los grandes carteles, como el cartel de los Beltrán Leiva, el cartel de Sinaloa y la familia michoacana, que se disputan el territorio como paso de droga y también como centro de producción de marihuana y amapola. Y la tercera guerra, que es una guerra entre pequeñas clicas, pandillas, que se fueron células criminales, que se fueron diseminando de los grandes carteles y que tienen algunas pequeñas porciones de poder en este territorio.
Yo tengo la idea de que Guerrero es uno de los territorios del país donde más claramente se expresa el fracaso de nuestro modelo de Estado, de la relación gobierno y sociedad. Esta situación dramática, dantesca, que vemos cotidianamente en Guerrero y en muchas otras zonas del país, es un fracaso social. Es un fracaso del modelo que se ha dado para gobernarse. Ese modelo no ha tenido la capacidad de gestionar los problemas de violencia, de inseguridad, mafias legales e ilegales que capturan y medran sobre el interés público para su propio beneficio. Tenemos un fracaso en el estado de bienestar, tenemos un fracaso en el estado democrático, tenemos un grupo de partidos políticos que no representan a nadie, que no representan los intereses de ninguna mayoría. Tenemos un fracaso en el modelo de Estado, no en una parte. Decía Hobbes en el siglo XVII, ante la ausencia del Estado, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y la vida del hombre es pobre, brutal y corta. Y no hay ciencia, y no hay agricultura, y no hay progreso porque todos están concentrados en arrebatarse privilegios y en aprovecharse de los más débiles, que son la mayoría. Tenemos un sistema político que es absolutamente anacrónico a las necesidades de esta población y de este momento histórico del país. Ya no funciona. Hay una reflexión muy bonita que dice, cuando yo era joven, pensaba yo cambiar al mundo. Fueron pasando los tiempos y me di cuenta que no era posible. Entonces, joven aún, pensaba cambiar al país. Me di cuenta que pues tampoco era posible. Después la entidad, después el municipio, después la comunidad. Y me di cuenta que no era posible. Y ahora plantea esta reflexión, y ahora que estoy en mi lecho, pues dando a entender ya viejo, ya con los años, con las enfermedades que suelen pasarnos y sucedernos a todos, me doy cuenta que si hubiera yo iniciado cambiándome por mí mismo, tenía yo posibilidades de haber influido en mi familia, y mi familia en la comunidad, y así sucesivamente. En el estado de Guerrero hay lugares en donde gran parte de la población ha sido víctima. Digamos que un 60 o un 70% de la población ha sido objeto de un evento trágico. Lo que yo me pregunto es qué consecuencias tendrá en los hijos que ven a sus padres sufrir, que ven a sus padres llorar, que ven a sus padres en depresión, con alto grado de ansiedad. ¿Qué será de esos niños cuando crezcan? Esos niños van a lo más probable, si no conseguimos hacer algo antes, lo más probable es que se conviertan en otros predadores del interés común por medios legítimos o ilegítimos. Y entonces, digamos, la clave para que esos niños no se encuentren en el futuro en esta situación es que ellos y sus padres entiendan que su única fuerza es ser mayoría y que siendo mayoría ellos pueden forzar los cambios. Cuando una persona sufre un evento trágico, lo que sucede en su interior, sobre todo en su mente, es lo que los psiquiatras llaman enfermedad de estrés postraumático. Ese estrés postraumático tiene varios síntomas, pero entre los más importantes es la depresión, la ansiedad, el dolor, el coraje. Cuando sucede a nivel individual, es atendible mediante una terapia psicológica o psiquiátrica. Pero cuando los eventos postraumáticos son generalizados, se convierte en algo extraño que no ha sido investigado. Es una enfermedad psiquiátrica que se vuelve endémica. Les llegan a cobrar ahí a las escuelas, le piden cierta cantidad, pero es muy hermetismo ese asunto ahí con los maestros. Apenas hace un mes mataron al superintendente de la tarde
creo que les pedían 25,000 pesos por escuela para que los pudieran dejar trabajar. Aquí en este bello lugar, en este Mercado de las Zapatas, aquí estamos en vivo. Vamos a ver el primer tema y dice... Ay, no más con 7 hijos, es condenado la banda. Pero Petra no se raja, aunque le arda la barriga. Come chile en la mañana, come chile todo el día. Pero Petra no se raja, aunque le arda la barriga. Come chile con tortilla, come chile con tortilla. Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile. Chile verde, pero sabor. El miedo a salir a la calle, la gente tiene miedo, sí, pues de hecho aquí, digo, Dios gracias, no, aquí estoy a resguardo, se puede decir prácticamente, pero cuando la gente viene allá y luego que ya pasó algo por allá y la gente va corriendo y oye el temor, que ya cayó alguien por ahí a sus pies abatido y, o sea, es bien triste. Es ahí donde vamos la formación del individuo, desde niños. Nos dieron amor o no nos dieron amor, nos dieron violencia, vamos a engendrar violencia. Si nos dieron amor, vamos a dar amor. Él era un campesino, pero desde joven fue muy inquieto. Él quería cambiar la situación cuando menos del municipio, ¿no? En 1955 fue presidente municipal, ¿verdad? Solo duró un año porque pues él no se prestaba para hacer otras cosas que no fuera lo de cumplir las demandas de la gente, apoyar a la gente, ¿no? Y pues eso se convirtió en un delito. Fue detenido, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en un retén militar. Y hasta la fecha no hay ninguna pista de lo que ocurrió con él. Estamos ante una herida abierta de los años 70, se habla de más de 600 desaparecidos en el estado. La presencia del ejército tomando las regiones más pobres como la montaña, Costa Chica, y se deja que el ejército tome las instituciones de seguridad pública como también el control territorial de nuestro estado. Cuando las personas sufren un efecto traumático, cualquiera que este sea, puede ser de gran escala como la desaparición de un familiar o una situación que afecta su cotidianidad y lo conduzca al estrés, a la depresión. O sea, hay dos caminos nada más. Uno, la de la involución, es decir, sumirse en la desesperanza, quedarse en la depresión, sentirse víctima permanentemente y esperar la ayuda de otros para salir adelante. Y quedas en una especie de zombie que solamente te la pasas extendiendo la mano para recibir la ayuda, porque desde tu punto de vista eres víctima y mereces todo. La gente dice, bueno, sobrevivimos, ya no vivimos desde aquel momento de que ocurrieron esos hechos. O sea, el dolor no te deja vivir, la gente sobrevive solamente, ¿no? Y también pues hace que la gente viva por la esperanza de encontrarlos, de buscarlos, de saber de ellos, ¿no? Pero ya la gente ya no tiene vida, se puede decir, ¿no? Después de un año de búsqueda de mi hija, de día y noche, sin parar, casi sin dormir y casi sin comer, con la esperanza de encontrarla con vida, y cuando recibes la confirmación de su fallecimiento,
pues todo un año de desgaste físico, emocional, económico, conduce a la depresión profunda, y yo caí en ello. Era el cumpleaños de mi hija y veía yo que había una piñata. Veo las fotos, pero la verdad que los recuerdos no me vienen de que cómo hicimos los preparativos, cómo se hizo. Terminó el kinder mi hija la mayor, pero no, o sea, ahí están las fotos, pero la verdad los recuerdos durante casi 7 años, yo no los tengo, los recuerdos. No sé qué pasó. La otra alternativa es la evolución. La evolución se refiere al tema de aprovechar las tragedias para fortalecerse. Reconocer que no podemos seguir así. Reconocer que vivir así no es vida. Que existen mejores formas de vida y empezar un proceso evolutivo. Cambiando la forma en que nos relacionamos, la forma en que trabajamos, la forma en que convivimos, la forma en que luchamos por salir adelante. Yo intentaba que mis hijos no se dieran cuenta, ¿no?, de lo que había ocurrido con su abuelo. Yo no quería. Y no quería porque no quería que sufrieran. Pero entonces, mi hija la mayor me dijo un día, mamá, tengo 2 abuelas y un abuelo. Gracias. ¿Y mi otro abuelo? ¿Dónde está? Entonces yo le dije, no está. Dice, ¿cómo que no está? Le digo, no está. No está. ¿Pero qué pasó? Ya tendría ella como unos 3 años o 4 por ahí. ¿Qué pasó con él? Le digo, dice, ¿está muerto? Le dije, no sé. ¿Dónde está entonces? Le digo, es que desapareció. Y me dijo, no. Y se fue, y yo dije, bueno, ya me libré de ella, ¿no? Entonces viene con un vasito con jabón y un carrizo y agarra y sopla y se hace una burbuja y le mete el dedo. Y me dice, no. O sea, como que ella me quiso explicar que no podría desaparecer. Le tuve que decir, le digo, hija, es que a él se lo llevaron los soldados y no sabemos qué pasó con él. No, pero ¿por qué se lo llevaron, Lisa? Y entonces ahí yo entendí que tenía que explicarles a mis hijos lo que había ocurrido. Y los zombies no tenemos cerebro, tenemos la piel muy gruesa y no asumimos que no por solidaridad, no por una cuestión moral, no, es por nuestro propio bienestar, por un cálculo de beneficios concretos, de intereses. Somos mayoría y podemos cambiar las cosas. Creo que en Guerrero hemos llegado a un punto tal en donde no nos queda otra más que la involución, seguir decayendo como Estado y en Acapulco particularmente como ciudad, una ciudad que está en decadencia y podemos seguir decayendo más, o tomar estas experiencias trágicas, estas experiencias de muerte, de miseria, para iniciar la evolución. Estudié en la Escuela Normal de Ayotzinapa desde primero secundaria hasta que terminé la normal. Estoy hablando de 1956 a 1962, donde pues tuve la dicha, la satisfacción personal, si tú quieres, histórica, de haber conocido a Lucio Cabañas, porque pues éramos compañeros de grupo, ¿no?, académico. Reconocemos que la Revolución Cubana impactó de manera relevante en el pensamiento, en la ideología de la mayoría del normalismo, pero en particular de Ayotzinapa. Y doy una anécdota que me gusta contar, ¿no? En la escuela teníamos un radio de bulbos, de esos del pasado,
que literalmente se les iba la onda por la lejanía de las zonas de transmisión, y casualmente de 8 a 9 de la noche se escuchaba Radio El Rebelde desde el momento en que estaba la ofensiva guerrillera de Fidel en la Sierra Maestra. Y era el momento en que Lucio Cabañas nos convocaba a escuchar Radio Rebelde para saber cómo avanzaba el movimiento revolucionario en Cuba. Y eso nos llevaba a la conclusión de decir, bueno, pues si allá un pueblo pequeño ha sido capaz de emprender una revolución, ¿por qué carambas en México no podemos hacer algo similar, ¿no? Fundamentalmente lo que implicaba sacudirse la opresión que imperaba ahí de la dictadura, que comparado con lo mexicano, no es porque aquí supuestamente era gobierno civil, pero encontrábamos mucha similitud entre las prácticas autoritarias, represivas que había allá, aquí, ¿no? Nosotros nos encontramos con una encrucijada muy cruel. Por un lado, la religión, si nosotros somos creyentes de católicos, en un principio, créanme que sí, pues ya llevamos a cabo todo lo que dicen las creencias, y de que va a haber justicia en la otra vida, pues esperemos que así sea. Precisamente, entre ellas, las hermanas decían, bueno, pues ya, en particular también mi hermana, ahorita ya no quiero más decesos aquí, se me aplastan todo. Volvemos a reunirnos, ¿sabes qué? Es que no se puede, ¿cómo le hacemos? ¿Le dejamos o qué? Y tomamos la decisión de que se nos hacía muy justo, y les voy a decir por qué. Nosotros no hubiéramos hecho nada, pero cuando empiezan a circular en las redes, los periódicos, en el cual criminalizaban a los estudiantes de Ayotzinapa, y entre ellos a Julio César, diciendo que lo habían ejecutado porque tenía cuentas pendientes, fue cuando dijimos, no, tenemos como primer punto de partida, ¿sí?, que posicionar, ¿sí?, el nombre de Julio César, y que la sociedad mexicana sepa quién es él. Porque hay un precepto que dice, el que calla otorga. Créanme que si en un principio, en un país donde el Estado de Derecho es la base y se actúa conforme a ello, ni necesidad tuviéramos de andar en las calles. Cuando nosotros quisieron incriminarnos, porque no era Julio César, aquí en las comunidades es a toda la familia, dijimos, no tenemos nada que perder. Y por una razón, no mataron a Julio César, nos mataron a toda la familia. Y los muertos ya no tienen miedo, porque los muertos sí, ya no tienen nada que perder. La justicia existe para quien la puede comprar. La justicia es negociable. Quien tiene dinero tiene justicia, y quien no tiene dinero definitivamente no tiene justicia. Y eso es cruel. El miedo, yo creo que son dos factores muy importantes que te hacen hacer o reaccionar enérgicamente o acobardarte. Acobardarte, y lo peor que nos puede pasar es acobardarnos. Ok, cierto, me vieron como enemiga y me llaman como la que levantó los pueblos, como la que el gobernador dijo que me encarceló porque era una amenaza social. Yo chequé el territorio que demarcaba el mapa de territorios con la mayoría de gente indígena. Entonces lo que hice fue ir a visitar a los pueblos, y como estaba alrededor de nosotros, a decirles, pueden formar su policía comunitaria, y a darles a saber acerca de la ley 701. Después de que terminaba la transmisión de Radio Rebelde en Cuba, nos quedábamos dialogando, intercambiando opiniones, reflexiones, puntos de vista en torno a lo que pasaba en Cuba. Lucio Cabañas decía, yo no descarto que en un plazo de unos 10 años también nosotros aquí estaremos
Y algunos de nosotros nos quedábamos, hablando coloquialmente, como patinando en el aire, ¿no? Bueno, ¿y quiénes irán a ver esos Fideles Castros? Esos Che Guevaras y esos, etcétera, Camilo Cienfuegos, en fin. Jactanciosamente les diré que jamás pensábamos que nosotros íbamos a ser unos de esos de los que estábamos ahí. Y bueno, no olvidemos que Guerrero, más que ser un estado democrático, es un estado pues autoritario, gobernado por caciques. Estábamos en pleno cacicazgo cuando llega el ejército a Guerrero, y es cuando se da esta atrocidad de desapariciones, de ejecuciones, de los vuelos de la muerte, donde pues desaparecen y matan a luchadores sociales, y que pues quedamos totalmente inermes, y sobre todo con una decisión presidencial de que Guerrero era el punto importante para poder contener cualquier expresión de malestar. El acuerdo que tenía el gobierno federal y el mismo cacique Rubén Figueroa era de que todos los que había detectado como colaboradores de Lucio, que habían dado con Lucio, eso ya ni qué discutir, tenían que ser desaparecidos, asesinados de manera total. Y en esa dinámica Costa Chaparro, que era su brazo derecho, pues se encargó de dirigir las torturas, la desaparición y de cientos de compañeros que arrojaban al mar. Y se está reciclando lo mismo que decía Rubén Figueroa, al luchador social, las tres opciones que tenía: entierro, destierro y encierro. Es decir, o te llevan a la cárcel, o te destierran, o te asesinan. Cuando le preguntaban a Figueroa con qué leyes procedía a hacer tantos actos de represión, decía con el artículo 00, o sea, sus testículos. Bueno, en nuestra generación, con el compañero Lucio al frente, siempre le dimos un gran énfasis a la vida académica, porque él siempre decía una frase, ¿no? Nosotros los estudiantes debemos ser muy cuidadosos en salir bien preparados, porque cuando vayamos al medio donde nos toque desempeñarnos como maestros, pues debemos ser factores de cambio, de reflexión, de orientación, para resolver las necesidades diversas, no solamente educativas, de la comunidad donde nos toque, ¿no? Mi nombre es Roberto Pérez Sánchez, soy egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa. Egresé en el año 2011. Actualmente estoy trabajando en la Escuela Primaria Mártires de Río Blanco de la localidad de Tecolapa, aquí en el municipio de Olinala. ¿Por qué se levantaron en armas? ¿Cuál fue el principal motivo? Porque ya estaban cansados de que los trataran como esclavos. ¿De qué estábamos cansados? ¿De qué estábamos cansados? De que los trataran como esclavos. De la esclavitud. Ser libres. Ser libres, ¿verdad? Libres de la esclavitud. Ya no querían estar obligados a que las personas de la secundaria ya no estudian. ¿Por qué? Por ejemplo, tú, Edgar, ¿qué es lo que deseas, lo que sientes, lo que quieres en un futuro? ¿Qué te gustaría hacer? Vamos a salir adelante todos. Todos tenemos un sueño que van a cumplir. Tú, Gustavo, cuéntanos. ¿Cuál es tu más grande sueño? El
años, pues es originario de aquí de Atliaca. Tiene una nena de 1 año y 4 meses ya. Pues lo estamos esperando. Pues eran tan amigos que dijeron, no, pues vamos a entrar a la normal juntos y esto y el otro. Y ya se fueron todos juntos, pero Israel regresa a los 2 días. Israel y otros más, pero que pues, no recuerdo sus nombres. Entonces, pero sus mejores amigos, que son 2, se quedan. Ellos sí se quedan y bueno, él regresa y dice, no, pero no hay problema, yo este año voy a tratar de buscar trabajo y a ingresar donde yo quiero. Él quiso ser militar. Pues resulta que su novia en ese entonces se embarazó y pues él, como todo un caballero, se hizo responsable, nunca se negó o nunca dijo no. De un momento a otro otra vez decide ingresar a la normal. Y yo decía, no, Israel, no. Y mi excusa era, no, es que tú tienes que trabajar porque pues tu niña ya va a nacer. No, y es que yo voy a estudiar toda la semana y los fines de semana yo voy a trabajar él trabajaba en el restaurante El Quetzal en Tixla y yo le voy a decir a mi jefe que me dé trabajo y esto y el otro. Y yo no, pero la realidad es que yo no quería pues que él estuviera en la normal. Yo creo que tenía un mal presentimiento, pero en ese instante no me explicaba qué iba a pasar. Al parecer Israel era tan grande su deseo, tan grande ese sueño que tenía de ser alguien en la vida. Entonces, de sacar adelante en ese momento, él solo pensaba en su familia, en Melanie, nada más en ella. La gente que visita este centro y que se entera que lo único que tenemos que hacer es responsables. En nuestra escuela nadie llega ni siquiera 1 minuto tarde, 1 minuto es tarde. Aquí no matamos clases, todo tiene que llevarse pues, de manera correcta, como debe, aplicando ese tipo de cuestiones. El trabajo es el trabajo y la responsabilidad. Entonces, y también el asunto de la limpieza, del orden. De repente pues hay brotes de violencia. Cuando nosotros recibimos la administración en el 12 de octubre de 2012, recibimos la administración por parte de un gobierno municipal perredista y nos dejó sembrada problemas. Por alguna razón, yo decido que ya no voy. Y me quedo en la casa, a pesar de que decían, ¿cómo, Nestora, tú no vas a ir a la fiesta? Pues a mí me gusta, yo soy fiestera. Entonces me quedo en la casa. Digo, no voy a ir, como que amanecí sin ganas de salir. Y de hecho en la noche había estado esperando y estado pendiente de que llegara el cuerpo del taxista, que ya habían salido a buscarlo, ya habían avisado que ya lo habían encontrado. Yo acompañé a la iglesia, cuando lo llevaron al panteón. Como yo soy muy chillona, a lo mejor cuando veo algo así, no quise llegar por eso, porque digo, me da pena que digan, no es de la familia, ¿y por qué llora? Primero que nada debo decirte que si yo me sentía orgulloso de mi tierra antes, hoy más. Porque es un pueblo que se sabe unir, que se sabe defender. Cuando esto ocurre, yo no estoy en Olinalá, yo me fui a traer unas becas a Acapulco, unos plásticos para mis muchachos. Y fue Nestora la que me llamó por teléfono y me dijo, Bernardo, el pueblo se está levantando, van a tocar las campanas, pues vamos, tenemos que participar. Y es así como todo el pueblo participó. Desde la revolución no se tocaban las campanas en Olinalá, yo estaba en la costera. Sí, o sea, no es indescriptible la sensación, o sea, se te enchina el cuerito. Era una situación insostenible, 2 secuestros, 2 crímenes, vivíamos con miedo, nadie quería decir nada. Cuando estos tipos pasaban, teníamos que agacharnos
Entonces la gente dijo, no, eso no lo podemos permitir, eso no puede ser. Llego a la casa y me dicen, están tocando las campanas porque se va a reunir la gente en el Zócalo, se acaban de llevar a otro transportista y quieren exigirle al presidente que pida al ejército o pida algo de seguridad. Nosotros queríamos en su momento y malamente, y qué feo, que pedimos al ejército. Nos mandaron al ejército, nos mandaron a Marina. El pueblo se molestó. Es un pueblo noble, pero no se deja, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando sepultaron a este individuo que asesinaron y lo encontraron en una comunidad de las proximidades del municipio de Ahuacocingo, entre Olinalá y Ahuacocingo, torturado, maltratado, en fin, ¿verdad? Y entonces la gente reaccionó, se armó y echaron a correr a estos individuos. Entré un martes en la tarde. Es indescriptible lo que sientes cuando ves a tu gente armada, a tus amigos, a tu familia y diciendo, no nos vamos a dejar. Y pase lo que pase. La gente se empezó a juntar ahí en frente del atrio de la iglesia. Venía llegando también la gente que acababan de enterrar al taxista, los señores borrachos, los señores, tú sabes, los que se quedan en un velorio, toman, vienen pues con el sentimiento, con todo encontrado, ¿no? Con el sentimiento de dejar enterrada a una persona, y el valor que te dan las copas, el coraje que te da saber que ya se llevaron a otra persona más. Pues llega la gente enojada. Unos ya traían sus garrafas de gasolina, dicen vamos a agarrar a los sicarios y los vamos a quemar. Es cuando yo me meto, es cuando entro yo, ahí es cuando empieza a hablar Nestora. Primeramente es para decirles, a ver, no podemos quemar a nadie, ustedes no pueden quemar a nadie, además, ¿vienen preparados para enfrentarse a los sicarios? Que no van a ir con piedras, creo yo. No vamos a quemar a nadie, no van a quemar a nadie, los van a agarrar, pero los van a entregar a la justicia. Aún chueca, como la he visto, pero a la justicia. Aquí no fue la autodefensa, ella se autonombró, ¿sí? Aquí no fue el pueblo el que se levantó a protestar por la situación que estaba allá, aquellos cobrando piso, etcétera, los comerciantes ahí. Y ella aprovechó el momento de cuando el pueblo se levantó, ¿sí? Para nombrarse autodefensa comunitaria. La primera arma que toqué fue el micrófono del altavoz de la patrulla. Es cuando agarro una patrulla y me voy y me salgo al pueblo con el altavoz a invitar a la gente que salgan porque necesitamos defendernos. ¿Dónde están esos hombres que salen hasta con sombrero y botas y hasta parecen de película? Decía, salgan ahorita que se necesita. Estamos en nuestra casa y aquí tenemos que agachar nuestra cabeza cuando vemos a los delincuentes pasar en nuestras calles, que están tomando nuestras calles, nuestro pueblo, nuestra gente. ¿Cómo es posible que veamos delincuentes caminando en nuestra calle armados y nosotros agachados? ¿Qué pasó? Somos gente que tiene sangre. ¿Dónde están los hombres? Entonces es lo que yo les decía, ¿dónde están los hombres? Salgan, no se escondan, tenemos que dar la cara. Y si nos van a matar por nada, pues que nos maten por algo. Entonces nos llenan las calles de gobierno, de ejército, marina, estatales. O sea, pero no iban para darnos seguridad, iban para combatir al pueblo que se había armado, para combatir a la gente que estaba queriéndose proteger. Sabemos que los cacicazgos y las acciones de fuerza son las que aparecen como los recursos legales más efectivos, es decir, la fuerza como la ley. Y Guerrero, pues no digamos con los caciques y sobre todo con el ejército y sus policías ministeriales o judiciales, que eran los pistoleros de los caciques, pues son los que ponían la paz y el orden, como le llama ahora el nuevo gobernador Astudillo.
¿Cómo le pondré a mi hijo? Llega mi hermana, estaba chiquitito Julio César. Le digo, no, pues un gran hombre fue Julio César, y empecé a narrarle el método René Descartes, de René Descartes, que muy preciso menciona la estrategia que utilizó Julio César, el gran emperador romano, para llegar al poder. Siendo de la parte del pueblo, se integra al ejército, sigue una estrategia, llega al poder y hace reformas. Precisamente Julio César se llamó, no porque haya un Julio o un César en la familia, en honor al gran reformista romano. Y lo mismo en el asunto de Lenin Bernabé. Sí, Lenin Bernabé por Vladimir Ilich Lenin. O sea, no por otra cosa. Mire, tal va. Ahí va la fruta. Escondió, no quiere conmigo. Rápido, vamos. Mi padre era albañil de la Normal de Tenería, ¿sí? Y la Normal de Tenería, bueno, pues es la que saca maestros como cualquier otra normal, ¿sí? Y entonces mi padre ambicionó, podemos decir claramente, ambicionó que sus hijos fueran maestros. Aquí en esta casa, pues, donde ellos crecieron, está mi hermana la mayor, Maribel Mondragón Fontes, que es maestra, yo también, y pues por consecuencia pues tenemos varios libros, ¿no? A él le gustaba leer, y pues más que nada conmigo hubo una relación más estrecha. Si por decir, le prestaba un libro, como es El Esclavo, Sumeril, Carta a una profesora de los alumnos de Bardiana, libros, El Mundo de Sofía, etcétera, etcétera, tantos títulos. Pero éramos dados a que leía el libro y posteriormente yo le hacía cuestionamientos, ¿no? Ya conocieron a mi papá, a pesar de que pues ya no tiene tan claras las ideas desde que lo operaron hace 3 años, pero todavía alcanza a denostar que tiene ciertos ideales, ¿no? O sea, la gente tiene que saber que se lee al Che Guevara, a Carlos Marx, a Lenin, Vladimir Ilich Lenin, a Sandino, mismo a Lucio Cabañas, quien fue Genaro Vázquez. Entonces, definitivamente, pues las normales rurales, al igual que la UNAM, son progresistas, que ha habido toda una generación de los 40 hasta la fecha, un seguimiento a los jóvenes, pero no a cualquier joven, a los jóvenes pensantes. ¿Por qué? Porque es el semillero del pensamiento. Me gusta la leche, me gusta el café, lo que no me gustan las mañas de usted. Me gusta la lima, me gusta el limón, pero no me gusta tanta corrupción. En su primera etapa de vida de la Normal, pues tenía, sobre todo hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, una atención prioritaria de parte del gobierno federal, donde podemos detectar que toda esa herencia de la escuela rural mexicana, donde miles de maestros se fueron formando sobre la marcha, pero desde la orientación progresista de su época, fue siendo esa misma orientación la que se promovía desde la Normal, ¿no? Del 68 a la fecha son los mismos métodos arcaicos, ¿sí? O sea, no hay una sola institución que sea crítica que no haya sido reprimida. Las normales rurales constantemente han sido reprimidas y ha habido víctimas, ¿sí? Ha habido víctimas y tienen nombre, tienen cara. Una madre de familia vino y dice, vayan a la Normal. ¿Qué pasó? No les puedo decir, vayan a la Normal. Llegamos a la Normal y un padre de familia nos aborda luego y nos vio que íbamos muy mal y nos dice, no se preocupen, dice, hay 3 muertos, sí,
pero no, ninguno es de Atliaca. Esta historia del 26 de septiembre en Iguala no inicia el 26 de septiembre. Esto que pasó ese día inicia al menos el 20 de septiembre anterior. 24, 25, 26, durante 7 días estuvieron en el asedio a Chilpancingo y a las carreteras cercanas a Chilpancingo para tratar de capturar estos 28 autobuses que ellos requerían para su marcha el 2 de octubre. Es un evento realmente que había ocurrido muchas otras veces, no era la primera vez que los estudiantes secuestraban autobuses, ni mucho menos. Básicamente el caso de Iguala, de Ayotzinapa, por más doloroso que sí es, representa un botón de muestra de las 27.000 desapariciones forzadas de este país. Observamos que ese mismo dolor que sufren los padres y madres de los 43 estudiantes es sufrido por madres y padres de las otras 27.000 desapariciones en este país, que tienen motivación económica. Esto no es el pinochetismo chileno. Acá no hay izquierda, derecha, acá tenés a mafiosos de Estado a través de sus grupos paramilitares que son policías municipales, estatales, haciendo desaparecer a seres humanos por motivación económica. Ese día 26 de septiembre intentaron ir todavía a Chilpancingo a la 1 de la tarde a tomar de ahí los autobuses y regresarse rápido a Ayotzinapa. Desde la 1 de la tarde ya estaba echado a andar un operativo para neutralizar a los estudiantes y evitar que se robaran autobuses. En este operativo estaba coordinado a través del C4 de Chilpancingo y de Iguala. Es decir, estaba coordinada la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Policía Federal, el Ejército y el CISEN. Efectivamente, todo indica que cuando los estudiantes llegan a Iguala y en la central de autobuses toman unos autobuses, aparentemente alguno de esos 5 autobuses tenía un cargamento de droga. Entonces, estas 5 entidades son las que se coordinan para evitar que los estudiantes roben autobuses. Cuando los estudiantes toman los autobuses en Iguala, el C4, entre todos estos 5, deciden: tú, Policía Municipal, ve y deténnos. Habrá que decir que es la Policía Municipal la que esa noche sí disparó. Hay casquillos que identifican que sí, algunos policías municipales dispararon, pero esos policías municipales, su intención no era desaparecer los estudiantes. Jamás esa fue su intención. Incluso estos policías municipales les salvaron la vida a 3 estudiantes. Entonces, durante esta primera etapa estamos hablando que es un operativo, sí, para impedir que los estudiantes se llevaran los autobuses. Pero es después de las 11 de la noche, es a las 11:15 de la noche, que la historia cambia y viene otra decisión, que es la decisión de desaparecer. Nos quedamos allá toda la noche, nada. Todo el día, al siguiente día, nada. Y nada, y nada, y nada. Y la desesperación era muchísima. Me echaba la culpa y no podía estar. Ya después nos avisan que habían encontrado 18 cuerpos, las primeras fosas que encontraron en Iguala. Y ese día nos fuimos a Chilpancingo y fue cuando dijeron que los normalistas estaban muertos. Ya llegamos y mi hermana: ¿qué pasó? ¿Está muerto el bebé? Porque le decíamos bebé. Como era el único niño y lo queríamos mucho, dice: ¿está muerto el bebé? No, es pura mentira, no es cierto. Pero, o sea, no encontrábamos, o yo no encontraba respuesta, ni decirles sí, ni decirles no. Es pura mentira, no es cierto, ya saben cómo es el gobierno. Al entender cómo ocurrieron los hechos, es evidente que la verdad está ahí, enterrada ahí donde ocurrieron los hechos. Estos eventos no ocurrieron en la montaña o en la sierra o en un lugar despoblado. Bueno, la verdad histórica del gobierno federal se ha probado falsa, pero la verdad judicial que va a surgir de ese caso se va a tener que manifestar a través de un procesamiento penal. Lamentablemente, por ahora fuera de México, porque el sistema judicial mexicano forma parte del pacto de impunidad mafiosa que prevalece en este país. Estamos insistiendo en la necesidad que el grupo tiene que entrevistar con la única finalidad de saber lo que supieron ellos y poder enfilar toda esa, digamos, todo ese testimonio
hacia el bienestar de la investigación. Y tenemos claridad de que todo lo que signifiquen pruebas, videos, fotografías, información, deben estar vertidas en su integridad en una investigación, sobre todo tratándose de un delito de esta naturaleza, desaparición forzada. Pero la Comisión de Expertos y la Comisión Interamericana no son órganos de investigación judicial, no son órganos que van a detener a estos mafiosos, que deberían ir a la Corte Penal Internacional para realmente ser procesados judicialmente y para que toda esta red de políticos y empresarios sea sujeto a órdenes de allanamiento, órdenes de captura por Interpol y todo lo que se le aplica a los regímenes autoritarios de otros países o mafiosos de otros países. Porque México se enfrenta a un problema. Lo importante para un país como México o para cualquier otro país es no negar los hechos, no tener una actitud de negación ni de minimización, sino enfrentar el problema, la tragedia que eso supone, y poner los mecanismos para que haya una investigación efectiva. Nosotros estamos en este trabajo de colaboración para que haya una investigación efectiva, pero sí consideramos que hay otra energía fundamental para la lucha contra la desaparición forzada y para la búsqueda de los desaparecidos, que son los familiares. Sin los familiares nada de esto se puede hacer. Les agradezco de antemano que nos estén apoyando. Este apoyo y este respaldo que ustedes nos están dando, toda su solidaridad a nosotros como madres y padres de familia, no nos sentimos solos, nos sentimos acobijados por parte de ustedes. Y aunque el gobierno sea indiferente con nosotros seguimos en pie de lucha. Después de esta tragedia que no hay ninguna comisión que se encargue de conocer qué pasó en la década de los 70 y que más bien se afianza el cacicazgo, pues obviamente con López Portillo y Figueroa, el ejército tomó carta de naturalización aquí en el estado y bueno, tomó un poder más allá del mismo estado. Se transformó en un microestado donde hasta la fecha, y como lo ha dicho el general Cienfuegos, nadie los puede cuestionar, ¿no? Es decir, están por encima del mismo Estado democrático. Estos casos, ¿verdad?, que quedaron en la impunidad, también tiene, yo creo que ver con lo que ocurre hoy. Pudieron desaparecer a cientos de personas y no pasó nada. Hoy también desaparecen personas y creo que es por lo mismo, que si no pasa nada por cometer un delito tan grave como es la desaparición forzada, pues se puede seguir haciendo, ¿no? Y cualquiera lo puede seguir haciendo con toda impunidad. Ante la ausencia del Estado, lo que impera es la ley del más fuerte, la ley de la selva. Y en la ley de la selva, todo lo que sea pretexto para obtener beneficios, no importa de qué se trate, no importa a costa de quién se trate, va a ser utilizado por los abusivos, por los gandallas, por los lobos. El fracaso del Estado se puede ver en cómo fracasan cada uno de sus instrumentos. ¿Y por qué fracasa cada uno de sus instrumentos? Porque todos los instrumentos son un botín. Todos pueden tener una utilidad política, una utilidad económica. Lo hemos visto una y otra vez y sin embargo, nuestra miseria ciudadana es tan grande que no hemos reaccionado. Le pregunta uno, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Tú sabes muy bien qué puedes hacer. Todos sabemos qué podemos hacer. Cada uno sabemos perfectamente qué podemos hacer. No tenemos que andárselo preguntando a nadie. El día que todos hagamos lo que tenemos que hacer, este país cambia en un momentito. Así es de que no le echemos la culpa al gobierno de lo que nosotros, como miembros de una comunidad, no estamos haciendo todos. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas.
tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban, y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Pues la hotelería es la que el turismo es el que a nosotros el que nos mantiene el turismo, por donde le busquemos, porque no hay campesinos aquí. Sí, mi niño, ahorita te atiendo. ¿Qué te doy? Sí, entonces si no hay turismo, el empleo no hay gente, no hay dinero, no hay ingresos para las familias. Pues la situación económica que estamos viviendo ahorita, el tiempo más que nada de la inseguridad ahorita, las ventas nos han bajado considerablemente. Ahorita es un pedazo nada más de puerco el que estoy preparando, es un pedazo de pollo. Y en mejores momentos serán 2 o 3 puercos, hasta 10 pollos. Y ahora pues ya da tristeza ver todo esto, que nada más vamos sacando como para medio ir sobreviviendo uno aquí. Tenemos aproximadamente 10 años con este problema, donde las autoridades encargadas de impartir justicia han sido rebasadas por los diferentes grupos de crimen organizado. Y bueno, esto ha venido mermando y ha venido demeritando el destino turístico y la actividad. En los últimos 5 años estábamos por encima de 180 cruceros y de ahí vino bajando a 114 cruceros. Los últimos 2 años recibimos 8 cruceros. Entonces sí, han también dejado de venir, de programar sus rutas con su parada en Acapulco, debido también a la percepción que se tiene del clima de inseguridad y de violencia que se vive en el puerto. La necesidad obliga muchas veces. Uno no sabe por qué, en qué momento se puede llegar a delinquir, porque la necesidad también pudiera ser que un familiar muy enfermo y tiene necesidad de dinero, y pues eso, el desempleo lleva todo eso. Entonces no podemos criticar nada ni decir nada, porque cada quien tiene que buscar la forma de sobrevivir. Al menos yo, en mi forma de pensar, no critico nada. O sea, nada más cada quien tenemos que aprender a sobrevivir, y en este mundo, como dicen, el mundo de asfalto, ¿no? La supervivencia de cada quien, eso es. No hay críticas, no hay nada. Esta nueva disrupción de grupos armados que aparece el EPR y el ERPI posteriormente, después de la matanza de los 17 campesinos en Aguas Blancas. Entonces, el cacicazgo otra vez, como un monstruo, vuelve a ahogar en sangre a la población, y la población, ante la falta de opciones políticas, sociales, vuelve a resurgir y rearmarse en el EPR y en el ERP. A la montaña y decir, bueno, montaña roja, montaña armada, montaña peligrosa. Precisamente el epicentro de las luchas por la transformación democrática, pero también el epicentro de las disputas territoriales del narcotráfico, de caciques, de grupos de poder, de partidos políticos empotrados en la macrodelincuencia. El retiro del campo por parte del gobierno obligó a que todos los campesinos se vieran involucrados en la siembra de enervantes. Sale el ejército a las calles y crece la siembra de enervantes. Y dices, bueno, ¿cuál es la lógica? ¿Quiénes se iban a la cárcel? Los pobres de la montaña, que encontraban allí en la parcela sembrando o cosechando o rayando la amapola. Generar mayor oferta, ¿no? Mayor producción de enervantes entre las regiones más pobres del país. Y eso fue la montaña. El mismo ejército tiene sus datos de que la montaña ocupa desde hace más de 15 años el primer lugar de siembra de amapola.
Y ahí está Metlatón y Cochapa, los municipios más pobres del país. Transformar al campo como un campo vinculado a los cultivos ilícitos. O sea, retirarse del campo por parte del gobierno y dejar que cada quien se rasque con sus uñas y que haga producir el campo, aunque sea con enervantes. Y entonces resulta que ahora es la montaña roja, pero de amapola, ya no por el movimiento comunista. Pues empiezan a organizar los señores, pues con pistolas en mano y todo, y a buscar a donde ellos sabían que vivían, donde rentaban. Llegaron a un departamento, abrieron, encontraron a unas niñas chiquillas ahí bien drogadas y que se llevaron al hospital. En ese momento agarraron un muchachillo de ahí de ellos mismos, pero como ya habíamos quedado que no íbamos a hacer justicia por nuestra propia mano, se le entregó al director de seguridad pública, que a la media hora, cuando nos dimos cuenta, ya lo habían liberado. Ya lo habían liberado y aparte la misma policía municipal lo fue a llevar a la orilla del pueblo para que se escapara, para que se fuera. Eso como que nos dio más coraje, como que enardeció al pueblo más, por la manera que lo estaba haciendo la policía. Decir, entonces, ¿cuál es el apoyo que nos están dando? Llegamos y vimos al cuerpo así, desnudo y todo. Y pues era mi sobrino. Auscultas con la mirada centímetro a centímetro las partes de su cuerpo. Entonces yo, sin ni un solo abogado que me dijera, le digo, oiga, aquí no dice que mi sobrino fue torturado. Yo quiero que diga que fue torturado. Y ahí fue cuando el de los derechos humanos del estado de Guerrero me dice, ¿saben qué? Ustedes posteriormente pueden inconformarse. Ahorita que sea trámite para que se lleven el cadáver. Cuando llegamos acá, pues quieres pensar a lo mexicano, ¿no? Y decíamos, bueno, pues hay que decirle que mi papá, pues que venda la huerta, pues finalmente, o que, ¿y saben qué? Y pues estás tan desesperado, y pues órale, ¿sí? A comprar armas y... Pero ya cuando te das cuenta que dices, no, no es cierto, no, aquí no tienes que juzgar porque vas a hacer lo mismo que ellos, ¿sí? Primero necesitamos saber quién fue. Lo que quisiera el gobierno y todo mundo es que hicieras una torpeza de ese tipo para que nos aniquilen y digan, ¿saben qué? Ellos lo provocaron. Entonces dijimos, no, esta lucha debe de ser de inteligencia. Sí, nosotros tuvimos acceso al expediente hasta mayo, imagínense, hasta mayo. En el expediente oficial maneja que definitivamente el cuerpo de Julio César, bueno, había sido asesinado. Sin embargo, que el rostro le había sido despegado o mordido, que eso lo había ocasionado la fauna silvestre del lugar. Y esto causa indignación. Cuando los estudiantes están corriendo, unos logran entrar y tocar a las puertas de los vecinos, unos les abren, otros no abren. Y cuando un grupo logra llegar a una casa y toca la puerta, les abren, alcanzan a ver a Julio César Mondragón a lo lejos. Y dicen, Julio César, ven, vamos a entrar aquí. Y Julio César, aparentemente, lo que ellos describen, estaba muy asustado y lo que decide es seguir corriendo. Pero la naturaleza de Julio César era de que era un joven que le gustaba la justicia. Era un luchador social. Era un agente valiente. Y definitivamente nuestra conciencia no nos iba a permitir estar debajo de la cama temblando. El tema de Julio César es un tema importante porque, por lo que me comentaron los propios estudiantes, Julio César es el que más videos tenía en su teléfono celular. Es uno de los que primero empezó a grabarlo todo. Y es muy probable que en su video, si él empezó a grabar todo, haya habido mucho más que imágenes de la policía municipal. Te cansas de seguir luchando porque sabes que en este sistema político y judicial hay poca justicia. Llega el momento en que ya quisieras dejar las cosas en el olvido. Pero el expediente es un asunto muy grave. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con el asunto de la exhumación. ¿El por qué la exhumación? Aquí
asesinan a un ciudadano y lo menos que se acerque es un perro común y corriente y menos doméstico de la casa, o perro callejero, barbacollero, placero que le decimos acá en el pueblo. Habría que decir que Julio César Mondragón apareció a una cuadra del C4, donde estaban las 5 instituciones policíacas coordinando esa noche todo lo que pasó. Cansados y decepcionados, digamos, o desencantados de que vivamos en una ausencia de Estado o un Estado fallido, un narcoestado, los pueblos han empezado a organizarse por su cuenta para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Es preocupante que en lugar de que el gobierno combata de manera enérgica a los líderes delincuenciales, se ensañan con los líderes luchadores sociales, como el caso de Nestora. Pues caramba, no es una perita en dulce. Ya le digo, todos los antecedentes que tiene, ¿eh? Ella aquí cambiaba de marido seguido, pero cambiaba de marido por quitar lo que podía, lo que tenían, y los desvalijaba y los mandaba al cuerno. De aquí cambió varias veces de marido. Era una persona pues más o menos joven, simpática, con sus encantos, podía pasar todo lo demás. Yo empecé a oír que alguien le puso el nombre o sobrenombre de Camelia la Tejana. ¿Por qué razón? Pues lo dice la gente, sí. En el cuarto donde encontraron las niñas, se encontraron armas de grueso calibre, se encontraron chalecos antibalas, licencias de manejo de los muchachos con diferentes uniformes de policía federal, de marinos, de militares, de federal de caminos, o sea, de pilotos, de todo, o sea, disfrazados de todo tenían credenciales, o sea, y licencias. Era un montón. Y quien fue a reclamar todas esas licencias, quien fue a reclamar esas armas y los chalecos, fue el síndico municipal. Llega a reclamar los chalecos, las armas. ¿Cómo sabía el síndico municipal que existía todo eso? Que existían las armas, que existían esas credenciales, y él se las llevó. Incluso hoy el detenido por Nestora, o la policía comunitaria comandada por Nestora, pues es un alto funcionario del gobierno de Astudillo. Y eso hace que desde la presidencia de la República o desde el poder central, poder federal, han estado obstinados en sembrar, digamos, como un escarmiento contra Nestora, casi diciendo, con nosotros no se metan. Cuando a los líderes sociales se los encarcela y se les permite que la sociedad permite que se desvanezcan en las cárceles porque se los ha abandonado. Hasta que no veamos un movimiento activo de parálisis del sistema, donde la clase política vea que está pagando un costo enorme internacional y que los nombres de la comandante o del señor Mireles salgan en los periódicos franceses, alemanes, todos los días. Hasta que no se organizan de esa manera no van a poder salir. Lo que nos queda es, como sociedad, reconocer, y eso es difícil porque la gente no lo hace, reconocer que es necesaria la organización social. Las escuelas rurales es un muy buen ejemplo de cómo se debería organizar la sociedad civil mexicana en su integridad. Eso fue lo que hicieron los colombianos, eso exactamente hicieron los brasileiros, eso exactamente hicieron los argentinos, las Madres de Plaza de Mayo. Fueron antecedentes del movimiento de escuelas rurales en cuanto a la capacidad de organizarse. Nosotros en la guerrilla no necesariamente creemos que las armas son la solución para un cambio social en el país. Fuimos orillados a tomar las armas, porque si hubiera habido vías democráticas respetables y respetadas, ¿quién carambas va a querer ir a rifarse la vida si hay caminos legales para lograr ese objetivo estratégico de cambio social en el país? Yo creo que solamente un loco
Una sociedad en donde prevaleció la impunidad por tanto tiempo tiene que estar dispuesta a pagar un precio por su patria. Veo que la sociedad civil mexicana se sigue dejando comprar, por más que no haya sobornos. La veo sentada al lado de Manlio Fabio Beltrones en el Senado, hablando de desaparecidos, diciendo que son una comisión y que van a formar comisiones de desaparecidos, pero veo una sociedad civil cooptada y limitada en su actuar. La corrupción no nada más se da en el gobierno, la corrupción también se da en la sociedad civil. La mejor manera de organizar a la sociedad para resistir estos eventos trágicos es en forma de redes sociales, en donde no haya un líder, sino una solidaridad de seres humanos que se agrupan para resistir estos eventos traumáticos. A mí me causaba dolor ver que mis niños llegaban sin comer, sin almorzar, todos raídos. ¿Cómo iban a aprender así? Por más que hiciera uno circo, maroma y teatro como maestros, estaban pensando en qué comer. Y eso a mí me duele. Pues ella de repente se le ve callada, desesperada. Entonces yo no le puedo preguntar por qué. Yo sé exactamente o perfectamente por qué se siente así, por qué se pone así. Eso de que ya me cansé, ya supérenlo. O sea, oye, pues ¿qué sucede? O sea, que se pongan en el lugar de nosotros. Si a ellos les hubiera pasado, ¿estarían pensando lo mismo? Por ejemplo, cuando me empiezan a invitar que a comidas, que a vacaciones, con gastos pagados, para mí era un compromiso. Si yo aceptaba una comida, si yo aceptaba un paseo, era un compromiso. Yo compromisos con el gobierno no quería. Y bueno, cuando mandan a ofrecerme primeramente los 3 millones, lo rechacé porque siempre he dicho, yo tengo convicciones, yo tengo ideales y lo que estoy haciendo es por necesidad, no por hambre. Y a mí, aunque me digan, te vamos a dar una plaza a tu hermana, le vamos a dar un laboratorio para que trabaje. Si quieren me lo pueden dar, pero antes regréseme a mi hermano. Así nos ofrezca casas y mucho dinero. Jamás nos va a callar y no vamos a descansar hasta saber la verdad. Si olvidamos este momento, si no exigimos al gobierno que nos diga la verdad de lo que realmente pasó, estamos condenados a que los próximos desaparecidos o quemados en el basurero de Cocula sean nuestros hijos o cualquiera de nosotros. La sociedad es una podredumbre. En México estamos llenos de impunidad. Sin embargo, cambiando nosotros, denunciando, siendo participativos, solidarios, podemos golpear a este fenómeno y este cáncer social que tenemos de tanta inseguridad. Un país de desaparecidos, un país de asesinados, un país de fosas clandestinas, ¿no? Un país de víctimas, un país hundido en la miseria, en el dolor, en la rabia, en la indignación, y pues un país donde la gente está buscando a sus hijos y está peleando para sobrevivir, ¿no? No podemos estar todos los días subsumidos en nuestra mediocridad, de ir con nuestro autito y nuestro creditito a trabajar mientras están siendo masacrados hermanas y hermanos de nuestro país. Hay esa conciencia cívica, esa conciencia social se tiene que desarrollar y activar mucho más. Y que no podemos seguir avanzando en México hasta que los funcionarios criminales que trabajan ahí, criminales porque torturaron, criminales porque desaparecieron, criminales porque ejecutaron, criminales porque fabricaron un expediente, criminales porque no le han dado justicia a las verdaderas víctimas, deberían de estar en la cárcel. Mientras estos funcionarios, mientras no hay una lección pública de que estas cosas no se pueden hacer en México,
estamos condenados a que este caso grande o un caso pequeño o un caso mucho mayor sea simplemente condenado al olvido y a la impunidad si no realmente estas personas van a la cárcel. Y eso depende de nosotros. Yo he dicho que el problema de Guerrero son sus gobernantes. Es la gente que ha estado en el poder y nosotros, los ciudadanos, que lo hemos permitido. En el fracaso de este modelo, no solamente han fracasado las capacidades de gestión del gobierno para ir resolviendo estos problemas de justicia, de violencia, de seguridad, de bienestar. También ha faltado, y esto es fundamental, las capacidades ciudadanas que nos ayuden a actuar frente al miedo constatado cotidianamente, a hacer las acciones colectivas que se requieren para cambiar las cosas. Mientras no construyamos esas capacidades ciudadanas, yo dudo mucho que el Espíritu Santo llegue con nuestros gobernantes y los vuelva personas comprometidas con el bien común. ¿Qué es lo que esta comunidad mayoritariamente quiere? Cuando esta comunidad mayoritariamente quiera un cambio, lo va a ver en forma inmediata. No es más que la lógica de una comunidad que tiene que pasar de la queja, del agobio, de la situación de injusticia, aún hasta aquí y vamos a cambiar. Lo más importante es generar esa masa crítica que force los cambios, y esa masa crítica es ciudadana, ¿no? Entonces hay que vencer al zombie, si no, esto no va a cambiar. Pobre de las generaciones que me siguen, o se resignan a un país que ya no es su país, a un país sin justicia, a un país sin democracia. Qué lástima, porque entonces toda esa historia que incluso pasa por este fuerte, donde Morelos, después de 2 meses y fracción, logró la toma de este fuerte hasta nuestros tiempos, yo diría, y entonces ¿de qué habría servido el sacrificio de tantas generaciones de mexicanos que tuvieron que ofrendar hasta su vida por una patria para todos y no solo para unos cuantos?